Hablemos de transición energética aquí en el Matutino. Noticias a esta hora de la mañana. Noticias en el Matutino de UM-FM. Estamos con Mónica Cristina Posada a esta hora de la mañana, es directora corporativa y sostenibilidad de Efigas. El tema hoy es la transición energética y pues un asunto bien interesante durante el foro que se cumplió a final de la semana pasada, pues habló de este tema y cómo pues cada uno de los implicados o las organizaciones que tienen que ver con la transición energética pues está tomando esto porque pues por allí parece se está planteando el futuro para el país a partir de lo que hoy como tal el gobierno nacional le está apostando. Mónica Cristina Posada, buenos días. Mónica, ¿cómo le va? Muy buenos días, Richard, buenos días a la mesa. Me disculpan, tengo aquí un problema como con mi cámara. Tranquila. Vamos a ver si logra solucionarse, pero bueno, podemos ir conversando mientras tanto. No hay problema. Sí, tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en el Foro de Transición Energética convocado por la Universidad Católica de Manizales. Allí tuvimos pues unas conversaciones bastante poderosas con actores de la región, actores del país, del sector público, privado, de la academia. Y bueno, hablábamos de transición energética y en este evento, pues la Universidad Católica nos invitó a CHEC, Efigas, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Comisión Regional de Competitividad de Caldas, y todos estuvimos pues allí conversando sobre este importante tema. ¿Cómo entra el gas a ser parte de esta transición energética en un momento cuando la exploración y la explotación en el país pues está muy frenada? Bueno, Richard, el gas natural, y debemos pues tener muy presente esto, es un energético puente entre energías pues más contaminantes como son los combustibles líquidos a energías renovables. El gas natural tiene un papel importantísimo en todo lo que es la transición energética. También hemos venido conversando y hablando, y se habló la semana pasada sobre que más allá de transición energética debemos hablar de diversificación energética, de coexistencia energética. El mundo, el país, la región necesitan la energía para moverse, para movilizarse, pero pues necesitamos indudablemente que el mundo no se pare, ¿cierto? Que sigamos teniendo bienestar, productividad, competitividad, y el gas natural allí tiene un papel importantísimo. Podemos tener algunas cifras respecto, digamos, a otros combustibles como el GLP, el carbón, la gasolina, donde el gas natural es menos contaminante, produce menos CO2 que todos estos, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente el gas natural es un energético de transición, es un energético puente, pero también creemos que van a pasar muchísimos años antes de que los combustibles fósiles desaparezcan. Debe la humanidad migrar hacia tecnologías mucho más limpias y sobre todo que logren mantener lo que hemos denominado la seguridad energética. Señora Posada, pero en este contexto, ¿el gas natural no haría parte de esas energías limpias a las que le está apostando el actual gobierno y que tal vez se está hablando de la transición energética hacia allá? El gas natural, como lo mencionaba, pues es uno de los energéticos limpios de todos los que podemos tener a disposición, ¿cierto? El gobierno le está apostando a una transición energética, pero también se mencionaba, había una representante del Departamento Nacional de Planeación, donde se hablaba claramente de la importancia que tienen los proyectos y la priorización de los proyectos de exploración y explotación, ¿cierto? De gas natural, porque pues no tenemos cómo solo con energías renovables mantener la demanda o abastecer la demanda energética del país. Juan. Señora Posada, ¿cómo está precisamente nuestro territorio en materia de existencias de gas? Porque se habla que, digamos, Efigas, por ejemplo, en el 2026 ya anunció que va a importar gas. Entonces, ¿sí dan las existencias
que tenemos en nuestro territorio como para llegar a pensar en que pueda ser parte de esas energías renovables y mantenerse en el tiempo? El tema que estamos manejando en este momento en el país está relacionado con un asunto histórico, ¿sí? No es un tema de los últimos años, donde un poco los proyectos de exploración y explotación se fueron como frenando. Pero esperamos que cerca del 2029-2030, con los anuncios que se han hecho de nuevos pozos, de entrada, de nuevas alternativas, esta situación se vaya resolviendo. El tema que tenemos en este momento, o sea, en el largo plazo no se ve pues que vaya a haber una dificultad en el tema de abastecimiento. Lo que estamos viendo es en los años venideros, hasta el 2029-2030, donde seguramente pues tendremos que buscar otras opciones que ya el país está pues revisando. Veíamos cómo desde el mismo Ecopetrol ha anunciado el tema de importación de gas, de abastecimiento para todo el occidente centro del país, a través de importación por Buenaventura. Tenemos una planta de regasificación en Cartagena por donde también se puede importar gas e inyectarlo a nuestro sistema de transporte para abastecer el país. El tema no compromete el abastecimiento. Perdón. De hecho, Efigas está y su apuesta constante es a estar buscando contratos, nuevas fuentes y en el caso en que se requiera pues la importación. Por cierto, cuando hablamos de esas transiciones a esas energías limpias y estamos manejando el tema del gas, hay algo que se denomina el biogás, que parte desde el compostaje. ¿Se ha pensado en esas otras alternativas en términos de la consecución de este medio energético? Nosotros hemos en el pasado y hemos estado explorando pues el tema de biogás, sobre todo en algún momento tuvimos unas conversaciones y rayamos un proyecto con EMAS, ¿sí? El tema tecnológico, el tema factible, digamos, de viabilidad, pues es más demorado, no es un tema que se pueda resolver tan fácil en nuestro medio. Es una opción, lo hablábamos justamente en el panel que nos acompañó Naturgas. Son los que hemos denominado nuestros primos verdes, ¿sí? El biogás, el hidrógeno, el biometano, o sea, todas estas alternativas, pero claramente en el corto plazo no es una opción que pueda reemplazar, digamos, las necesidades o la demanda que tenemos en este momento, ni en el país ni en el territorio. Ya, hoy hay muchas preocupaciones en el país sobre el tema de la importación de gas para Colombia y cómo esto va a implicar un incremento en la tarifa. ¿Hacia allá estamos caminando, Mónica? Richard, bueno, es una opción, claro, es una opción que puede darse. No va a haber una importación de la totalidad del gas que se consume, ¿cierto? Entonces allí se empieza a tener pues como una mezcla de negociaciones que ha hecho Efigas históricamente muy bien hechas para tener pues unos precios que sean competitivos, que sean asequibles para todos pues para el territorio, para los diferentes mercados. Y si entra un componente importado, pues puede haber unas modificaciones en los precios. ¿Se nos fue allí el sonido? Bueno, ya tenemos allí a Mónica. No, sobre el tema de la gasificación, hay varias propuestas que se está haciendo precisamente sobre esto de la importación y cómo podría impactar la tarifa, Ricardo, ¿no? Por ejemplo, ayer sí, Noticias Caracol sacó un informe de su unidad investigativa hablando precisamente del proyecto de regasificación de Campo Guajira, que es considerado en el país como uno de los negocios de gas más importantes de Ecopetrol en las últimas décadas, valorado en cerca de $500 millones y que se
está pues haciendo un proceso de investigación porque al parecer se le va a entregar este proyecto a la compañía Gaxi. Sin embargo, digamos, de lo que se habla allí de importar gas líquido y transformarlo en gaseoso mediante un barco regasificador, el cual se ubicaría en los campos de Ballena, allí muy cerca de Manaure, en La Guajira, para introducirlo a través de los gasoductos nacionales. Y se ha planteado también traer gas líquido por el puerto de Buenaventura y montar la gasificadora en Buga para esta zona del país. Este tema en la mirada ambiental, en la mirada sostenible, todo lo que ustedes están trabajando, ¿puede traer beneficios o no para el país y para esta región, Mónica? Bueno, el concepto que tiene FIGAS de sostenibilidad es un concepto pues muy integral. Creemos que los tres aspectos, grandes aspectos o dimensiones que se hablan de la sostenibilidad hoy, pues que son la sostenibilidad económica, social y ambiental, deben convivir, ¿sí? No creemos pues que sea netamente un tema ambiental, creemos que debe haber una combinación y lo más importante es que podamos abastecer a nuestros clientes, que garanticemos su calidad de vida, porque hay temas muy interesantes allí. Promigas en el año 2022 lanzó el índice multidimensional de pobreza energética. Es un tema muy interesante donde se ve qué pasa con una familia que, por ejemplo, en una zona rural de nuestro territorio, de Caldas, del eje cafetero, llega el gas natural y le reemplaza su cocina con leña o su cocina con carbón, lo que implica eso en las mujeres, que son las que principalmente se ven afectadas por este tipo de dinámicas económicas y sociales que tenemos en la parte rural. Cuando llega el gas natural hay un cambio. Es que este estudio nos decía, hay cerca de más de 8 millones de colombianos en pobreza energética, ¿sí? Entonces eso todavía nos crea unas alertas. ¿A qué quiero ir con la pregunta que me haces? A que la sostenibilidad también es eso, ¿sí? Es poder seguir en un país como Colombia, seguir abasteciendo con un energético limpio, seguir impactando en la parte económica de nuestros usuarios y hacer el tema lo más ambiental y socialmente responsable, justo y equitativo que podamos. En eso, digamos que FIGAS se ha esforzado mucho, hemos sido reconocidos y este año fue ratificado con el sello de sostenibilidad de Contec en el más alto nivel, en el nivel platino, porque vemos la sostenibilidad con esa integralidad, ¿cierto? Con la integralidad que incorpora el garantizar el suministro, el garantizar la calidad de vida de todos nuestros grupos de interés, en hacer una operación responsable y segura, que eso también es súper importante. Tenemos unos planes importantes para mantener el control y la seguridad de nuestros gasoductos y llevar este servicio de la mejor manera. Entonces, seguramente todo tiene un impacto, cualquier cosa que tú hagas tiene un impacto. Tenemos hoy en día le damos mucho valor y lo tiene realmente todo este boom de los temas eléctricos, de los temas de energía solar y debemos tener esa energía, obviamente, en nuestra canasta. La energía eléctrica es una energía limpia que nosotros hoy tenemos en nuestro territorio muy fuerte. Eso es un tema que no se nos puede olvidar. Sin embargo, todo tiene consecuencias, ¿sí? Todo, incluido construir una hidroeléctrica, incluido qué vamos a hacer con las baterías de los eléctricos, de los carros eléctricos cuando ya pierdan su vigencia o su vida útil. Entonces todo tiene unas consecuencias, todo, indudablemente. El trabajo que hacemos constantemente es trabajar para mitigar esos riesgos, para gestionarlos, para que sean lo menos posible para todos nuestros grupos de interés. Muy bien, Mónica Posada es la gerente corporativa, la directora corporativa y de sostenibilidad de FIGAS. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Matutino. Gracias a ustedes. Feliz día. Igualmente, 7 de la mañana, 49 minutos. En este foro también hizo presencia Marta Livia Castaño, ya es la gerente general de la CHEC, en este foro académico de transición energética justa, y hablaba precisamente sobre que el imperativo por ahora es llevar energía a todos los rincones de los territorios donde llega CHEC, pero la transición comienza escuchando a los clientes y construyendo soluciones que respondan a las necesidades. Dice la gerente de CHEC que hay proyectos que ya están caminando por parte de esta empresa, entre ellos está el proyecto geotérmico Valle de Nereidas,
que actualmente está en fase de licenciamiento, podría convertirse en el primero en su tipo en Colombia con hasta 9 megavatios de generación. Es un proyecto que quiere convertir la Fuerza del Nevado en energía limpia para las comunidades. También están las plantas solares de San Francisco y Doña Juana, con cerca de 5 megavatios cada una, que están en construcción actualmente. La electrificación rural para 16.000 viviendas en zonas apartadas que ya tienen energía eléctrica, y sigue esto pues aportándole a la solución de las necesidades básicas de estas comunidades. Y habla también de la instalación de 5 electrolineras y un corredor que conecta Caldas, Risaralda y Quindío para la movilidad eléctrica, además de la renovación de la flota con buses, camionetas, bicicletas y montacargas eléctricos. Dice la gerente de CHEC pues que en este momento también se avanza en la conservación de más de 7.000 hectáreas en la cuenca alta del río Chinchiná para garantizar la disponibilidad y calidad de recurso hídrico, que es una energía limpia a través de la generación hidroeléctrica. 7 de la mañana, 50 minutos. La transición energética, una situación que hoy está en medio de una tensión también política, Camilo. Pues Richard, yo creo que estamos, entrando a la discusión de la transición ya con la presión de lo que son las consecuencias de las decisiones que ha tomado el gobierno. O sea, ¿a qué me refiero? Desde la transición energética se ha venido hablando hace muchos años, digamos que se ha reconocido cuál es la hoja de ruta, se ha entendido, por ejemplo, como hablábamos allí, el gas natural como una forma de transitar a las energías más limpias, por supuesto saliendo de los derivados del petróleo. En Manizales veníamos aprendiendo hace muchos años, por ejemplo, que en los temas de combustión del parque automotor es mucho más favorable en términos de calidad del aire la combustión en gas natural. Pensar en la transición en tener en buses de gas natural cada vez más, y implicaba un trabajo juicioso, estudiado, con datos, teniendo las evidencias de cómo podía hacerse, con el cuidado financiero que eso requiere, porque implica la transformación económica de muchos de los sectores que sin duda alguna pues no van a transitar ni de manera obligada ni de afán, pues porque de alguna forma tienen que cuidar también el negocio, las empresas, los empleos que se están generando. Lo que pasa, Richard, es que ya con las decisiones que tomó el gobierno nacional desde que comenzó, que implicaron dificultades serias en la exploración petrolera y de gas, pérdida, digamos, de algunos de los planes energéticos que se tenían a futuro, pues ha obligado, por ejemplo, en el sector del gas natural a que esa decisión se tenga que acelerar, y no de la mejor manera, ¿cierto? Digamos que antes yo creo que este foro es un síntoma de que aún así las empresas quieren hacerlo de la manera más responsable posible, y al hacerlo, digamos, tienen que empezar a presentar algunas dificultades, como por ejemplo empezar a pensar en ese tema de la importación del gas, que desde hace ya rato, desde que empezó este gobierno, se había planteado, que digamos no tiene nada fuera de lo común, pero implica unos costos altos que al final van a repercutir en lo que pagamos en nuestras casas por el gas natural, porque para que nos lleven gas hasta la casa va a ser un proceso más costoso, y por lo tanto nos va a elevar el precio seguramente, y esto pues no lo quiere nadie. Yo creo que ni las empresas de servicios públicos quieren que un golpe en los hogares de esta magnitud pues se viva, pero hay que hacerlo de la manera más responsable. Yo creo que ese foro llega en un buen momento, creo que nos obliga a pensar y a discutir todos cómo está, al menos en esos términos, Manizales, y cómo vamos a tener que transitar en ese cambio de energías. Quizás estaba ya un poco de manera más acelerada como creíamos, más atropellada como creíamos, pero no por eso no dejarla de pensar, no dejarla de ser muy reflexiva, porque sin duda alguna pues es el futuro que nos toca y que hay que empezarlo a hacer. Ojalá, Richard, yo creo que a mí me parece también un gran ejercicio de transparencia, ¿sabes, Richard? Yo creo que en este punto Efigas, la CHEC, yo creo que ellos han propuesto este foro como una hoja de ruta de transparentar sus decisiones, transparentar su planeación, transparentar lo que está pasando, para que justamente la ciudad pues entienda en qué terreno estamos parados y cómo es que esto puede llegar a afectar pues nuestros futuros y nuestros hogares. 7 de la mañana, 54 minutos. Hacemos una pequeña pausa
Ya regresamos. Este es el matutino.